Nadie vio venir al imperio. No de verdad. Durante décadas, la Tierra había mirado las estrellas con asombro infantil, soñando con vida alienígena, intercambios pacíficos, tal vez incluso amistades lejanas. Pero cuando el cielo se iluminó bajo un manto de luz plateada y fría, esos sueños se rompieron como cristal bajo una bota. El imperio no invadió con ejércitos. No al principio. Llegaron con mensajes de unidad y paz. Se hacían llamar el dominio Olari, descendientes de 1000 sistemas estelares antiguos que, según ellos, habían traído orden al caos. Sus naves flotaban en silencio sobre las ciudades. Su idioma apareció de la noche a la mañana en todas las redes globales, y sus emisarios llegaban vestidos con armaduras relucientes que nunca parecían tocar el suelo. La humanidad observaba, dudosa, mientras sus líderes se inclinaban. El presidente Monroe fue uno de los primeros. Esta es una oportunidad para que la Tierra forme parte de algo más grande, dijo en una transmisión mundial. No estamos solos. No somos insignificantes. El alto prefecto del imperio estaba a su lado, sonriendo, con esos ojos negros inexpresivos. Al principio, los cambios fueron lentos. Presentaron nuevas tecnologías, redes de energía gratuita, transportes que desafiaban la gravedad, curas para enfermedades que habían asolado a los humanos durante siglos. La pobreza cayó, el crimen disminuyó, la gente aplaudía. La Tierra parecía estar entrando en una nueva era. Pero pronto llegó el precio. Voces comenzaron a desaparecer. Periodistas, disidentes, científicos que hacían demasiadas preguntas. Después vinieron los cambios legales. Cosas inofensivas, decían ellos. Restricciones sutiles a la libertad de expresión. Prohibiciones de antiguos textos terrestres catalogados como subversivos. Centros culturales cerrados. La educación fue reemplazada por la doctrina del dominio. Soldados de armaduras blancas patrullaban las calles, diciendo que era por protección, aunque nadie recordaba de qué. La rebelión era imposible. El imperio ya lo había visto todo antes. Habían sofocado levantamientos en lunas desérticas, congelado rebeliones en planetas cubiertos de hielo. Para ellos, la Tierra era solo una adquisición más. Pero la Tierra no era como las otras. En un suburbio en ruinas de Nairobi, en los restos de una fábrica abandonada tras la instalación de los dispensadores de comida sintética del imperio, una mujer llamada Nia Oote se arrodillaba junto a la tumba de su hermano. Él había desaparecido 2 semanas antes, llevado por los agentes de cumplimiento por enseñar literatura prohibida en una escuela clandestina. Ahora ya no estaba. Oficialmente, había resistido la reforma educativa. Extraoficialmente, nadie sabía dónde dejaban los cuerpos. El rostro de Nia, antes suave y lleno de sueños, se endureció. Este no es nuestro cielo, susurró. Este ya no es nuestro hogar. En Detroit, un soldado llamado Marcus Dale observaba a los drones patrullar su antiguo barrio, buscando conductas no cooperativas. Había luchado en la última guerra humana antes de la llegada del imperio. Entonces pensó que luchaba por la libertad. Ahora comprendía que la libertad solo había cambiado de cadenas. En Pekín, un científico desencantado, Jiao Min, comenzó a descifrar la estructura central de la red de energía. El regalo del imperio resultó ser una correa. La tecnología podía usarse para apagar ciudades enteras, castigar la resistencia con oscuridad y frío. Ya lo estaban haciendo en partes de Sudamérica donde habían surgido protestas. Jiao desapareció en la clandestinidad. Otros empezaron a moverse, susurros en la oscuridad. Un movimiento no nacido de gobiernos ni ejércitos, sino de la gente. Agricultores, programadores, exconvictos, adolescentes, veteranos. Se llamaron a sí mismos el Terrapacto. Todo comenzó con una transmisión pirateada, corta y directa, que inundó todos los canales del dominio. La Tierra declara: el Imperio Galáctico no tiene lugar bajo los cielos terranos. El Imperio se rió. Al principio. Pero en cuestión de días, empezaron a caer estructuras del dominio. Un relé de comunicaciones en Mumbai explotó. Una base de aterrizaje en el Texas rural fue borrada por un arma de pulso robada. El imperio respondió con dureza,
quemando distritos enteros en nombre de la contención. Pero el fuego no detuvo el mensaje. Se esparció como una plaga incurable. Nia, Marcus y Xiao se convirtieron en líderes, no por títulos, sino por sacrificio. Sus nombres se susurraban en callejones, se grababan en muros, se repetían en celdas de prisión. Sus historias viajaban a través de redes, contrabandeadas por satélites rotos y dispositivos reutilizados. La humanidad recordó lo que había olvidado. Sobrevivió a plagas, esclavitud, genocidios, guerras mundiales, eventos de extinción. Había sido sepultada en cenizas y se levantó. Se había destruido y aprendido a reconstruirse. Y por más avanzado que fuera el imperio, la Tierra tenía algo que ellos nunca comprenderían, la rebeldía. Y ahora tenía una declaración. El primer oficial del dominio que murió en la Tierra no cayó por un arma sofisticada. Murió asfixiado, lenta y metódicamente, solo con una bolsa de plástico y las manos endurecidas de un abuelo furioso que había visto cómo su nieto desaparecía por asistir a un círculo de historia en un sótano de Johannesburgo. No hubo batallas espectaculares, ni espectáculo en los medios, solo una rabia silenciosa en un mundo que comenzaba a hervir. El dominio no transmitió esa muerte. No podían permitirse ese mensaje, pero la resistencia sí lo hizo. Un video borroso mostró los ojos sin vida del oficial y debajo un mensaje: no somos su colonia. Este planeta recuerda cómo sangrar. En cuestión de horas, cada pantalla en la Tierra fue hackeada. Por primera vez desde la llegada del Imperio, su silencio perfecto se quebró. El alto prefecto Solón, quien había dirigido la integración de la Tierra con fría precisión, apareció ante la prensa en Ginebra. Su voz, siempre demasiado calmada, se deslizó por los traductores automáticos. Habrá orden, declaró. Terra ha recibido dones que nunca mereció. Si no desea pertenecer a algo más grande, será corregida. Pero la humanidad ya no escuchaba. Nia-Ote ya estaba bajo tierra, literalmente. Debajo de Nairobi, ella y un grupo improvisado de hackers, maestros, exingenieros y médicos ocupaban los túneles del metro abandonados que el imperio había declarado obsoletos. Sostenía en una mano el cuaderno desgastado de su hermano y en la otra, un fragmento de datos robado al dominio. Ellos controlan los satélites, dijo uno de los ingenieros, un exalumno expulsado de la NASA llamado Len, señalando un enredo de cables. Pero esto capta su señal y la rebota a través del antiguo relé de Marte. Tardará 6 minutos en subirse. Después de eso, no sabrán que los golpeó. ¿Qué hay en el fragmento?, preguntó Nia. Len sonrió de lado. Pruebas de que la Tierra nunca debió ser integrada. Somos un experimento. ¿Un experimento? No buscan elevarnos. Nos están condicionando. Sus estudiosos creen que los humanos somos demasiado impredecibles, demasiado emocionales. Quieren ver si el miedo nos rompe o nos transforma. Nia miró el fragmento. Entonces, mostremos cómo se ve una transformación. El fragmento salió al mundo al amanecer. Ese día, todo salió mal para el imperio. En Moscú, un pelotón entero de agentes del dominio descubrió que sus armas no respondían. En Lagos, la red de energía se reconfiguró sola y dejó sin luz todas las instalaciones imperiales en un radio de más de 100 kilómetros. Un puerto espacial en Chile explotó desde dentro, no por bombas, sino por el calor repentino de sus propios reactores forzados al límite. Y en medio del caos, un mensaje recorría todos los canales del dominio, con voz humana: no somos predecibles. No somos mansos. No somos suyos. Marcus Dale observaba el caos desde un bar viejo en Detroit que ahora era base de la resistencia. El lugar seguía oliendo a cerveza rancia y orina, pero la gente ahí tenía la mirada encendida como nunca antes. Funcionó el fragmento, gritó alguien. Marcus solo asintió. No le importaba la tecnología. Solo le importaba el miedo que veía ahora en los ojos del dominio. Por primera vez, parecían humanos, vulnerables. Van a contraatacar, murmuró. Siempre lo hacen, respondió una voz a su lado. Era Liara, una ex técnica del dominio que había desertado tras ver en secreto las grabaciones de la historia de la Tierra. Pero ustedes han despertado algo que no comprenden. ¿El qué?,
Preguntó Marcus. Liara lo miró fijamente. ¿Esperanza? Es irracional, inestable, contagiosa. Marcus rió, amargo. Y peligrosa. La represalia llegó en menos de una semana. El dominio la llamó saneamiento. Barrios enteros fueron vaporizados desde órbita. Ni siquiera fingieron ser selectivos. Barrios pobres, escuelas, hospitales, ciudades enteras se apagaron como velas en el viento. Pero la tierra no se encogió de miedo. Rugió. En las cenizas de Ciudad del Cabo, niños pintaron símbolos de la resistencia en los muros usando jugo de bayas trituradas. En Tokio, un violinista jubilado se plantó en la calle y tocó la novena de Beethoven mientras los drones bajaban en torno a él. No se inmutó cuando lo dispararon. La gente alrededor grabó cada segundo. Jiao Min, oculto en un búnker fuera de Shanghái, veía la transmisión a través de pantallas rotas. No había dormido en días. Le temblaban las manos, no por miedo, sino por el cansancio de tanto programar. Estaba construyendo algo que el imperio consideraría un crimen de guerra, un virus lógico. ¿Seguro que funcionará? Le preguntó un asistente, apenas mayor de 20 años, con los ojos muy abiertos. Jiao sonrió. No se trata de que funcione. Se trata de asustarlos de muerte. Subió el virus a un centro de datos del dominio. En cuestión de horas, los sistemas imperiales empezaron a traducir mal sus propias órdenes. Las armas apuntaban a los lugares equivocados. Los drones se negaban a obedecer. Las IAS de las naves reproducían películas antiguas de la Tierra. Clásicos como Duro de Matar y V de Vendetta. El virus lógico no era letal. Era simbólico, psicológico. Has creado un fantasma, dijo Nia cuando Jiao compartió la noticia con la red global de resistencia. Una rebelión digital, respondió Jiao, con orgullo cansado. Querían que fuéramos programables. En cambio, infectamos su perfección con caos. Por toda la Tierra, el control del dominio se aflojaba. No del todo, pero suficiente. La gente comenzó a levantarse en lugares donde había reinado el silencio durante años. Un agricultor en Nueva Zelanda noqueó a un agente del dominio con una pala y escondió a una familia en su granero. Un taxista en El Cairo convirtió su coche en una unidad móvil de comunicaciones, retransmitiendo mensajes rebeldes a través de canales bloqueados. Una niña de 10 años en Berlín hackeó un dron de vigilancia con una tableta de juguete y lo estrelló contra el arsenal local. Lo llamaron la chispa terrana. El dominio intentó adaptarse. Cerraron los centros principales. Cortaron los suministros de comida a las zonas que no cooperaban. Lanzaron ataques orbitales cada vez con menos remordimiento. Pero cuanto más castigaban a la Tierra, más unida se volvía. Por primera vez en la historia humana, las barreras del idioma se desvanecieron por necesidad. Señores de la guerra africanos compartían tecnología con hackers europeos. Aldeanos sudamericanos coordinaban ataques con programadores canadienses. Clérigos musulmanes, monjes budistas y predicadores cristianos se arrodillaban juntos y rezaban por lo mismo, libertad. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. Sobre el Pacífico, un acorazado del dominio llamado Vigilancia Eterna descendió a órbita baja. Era la nave de guerra más grande que la Tierra había visto jamás, de más de 5 kilómetros de largo, repleta de armas capaces de fundir continentes. Su llegada pretendía terminar la rebelión en una sola demostración de poder. En cambio, desapareció. Sin explosión, sin restos, solo se desvaneció. El dominio gritó sabotaje. La Tierra no reclamó nada. Pero Xiao Min sabía la verdad. Él había ayudado a Nia a diseñar una trampa, un viejo telescopio orbital terrestre, disfrazado de chatarra, equipado con un código robado al dominio y reprogramado para imitar la señal de un agujero de gusano. Cuando la vigilancia eterna se acercó lo suficiente, el mecanismo se activó y el acorazado dobló el espacio sobre sí mismo. Algunos dicen que reapareció cerca de un agujero negro, desgarrándose en gritos. Otros dicen que simplemente dejó de existir. Lo importante fue el mensaje que dejó atrás. Somos la Tierra. Nos adaptamos. Resistimos. Contraatacamos. Solón no volvió a dar discursos después de eso. Desapareció de la vista pública.
La propaganda del dominio flaqueó. La resistencia sabía que la victoria aún no había llegado. Ni de cerca. Pero tenían algo mejor. Impulso. Dentro de una catedral abandonada en Praga, Niaote se plantó ante una multitud de cientos. Su voz, antes pequeña y titubeante, tronó como trueno entre las piedras frías. Vinieron a enseñarnos obediencia, dijo. Trajeron fuego, pero nosotros recordamos cómo arder aún más fuerte. No somos súbditos. No somos sirvientes. Somos terranos. La multitud estalló, y sobre ellos, en cada pantalla aqueada, en cada nave del dominio que aún colgaba en el cielo terrestre, reaparecieron las palabras. La Tierra declara, el Imperio Galáctico no tiene lugar bajo los cielos terranos. Ya no era solo un mensaje. Era un grito de guerra. Y la guerra estaba lejos de acabar. Todavía se levantaba humo sobre las ruinas de Sao Paulo cuando llegó el último decreto del Imperio. Cada pantalla, cada altavoz, cada implante vibró con la misma orden fría. Pacificación total. Sin negociación. La Tierra se arrodillará o arderá. Para una especie criada al borde de su propia autodestrucción, la frase no tuvo el efecto que el dominio esperaba. La humanidad no se arrodilló. Se preparó. En una colonia minera convertida en refugio bajo la corteza de basalto de Islandia, Marcus Dale se paraba ante la última pieza de armadura del dominio que la Tierra había capturado. Estaba incompleta, su núcleo arrancado por fuego de plasma, pero su carcasa exterior aún brillaba con arrogancia. Esto, dijo Marcus al grupo de ingenieros de la Resistencia, esto es lo que ellos temen que nunca comprendamos. Le dio una palmada al pecho de la armadura. Ellos creen que necesitamos armaduras. Lo que necesitamos es propósito. Los ingenieros asintieron, no porque entendieran, sino porque Marcus se había vuelto un símbolo, un arma que la Tierra podía blandir contra sus invasores. No le interesaban los títulos, ni la gloria. Solo quería limpiar el cielo. Liara estaba sentada cerca, con las piernas cruzadas, los ojos saltando entre flujos de datos, los dedos bailando sobre una consola rota rescatada de un viejo satélite ruso. Están cambiando la posición de la flota, dijo. 6 nuevos cruceros sobre África. Los mandos del dominio esperan una ofensiva grande ahí. No saben que es una distracción. Marcus sonrió. ¿El plan de Jiao está funcionando? Liara esbozó una sonrisa astuta. Redirigió su vigilancia por canales de entretenimiento terrestre antiguo. Están viendo reposiciones de Game of Thrones creyendo que es nuestra doctrina estratégica. Marcus soltó una carcajada amarga y luego se puso serio. Ellos creen que la traición es nuestro idioma. En cierto modo lo es, dijo Liara, encogiéndose de hombros. Pero no es el único. Al otro lado del Atlántico, Niaote se encontraba en lo que fue alguna vez el Salón de la Asamblea de las Naciones Unidas. La gran cúpula sobre ella ahora llevaba un símbolo nuevo. La chispa terrana, mitad engranaje, mitad llama, envuelta en el contorno del planeta. El Consejo de la Resistencia se estaba reuniendo, no un gobierno, jamás eso, sino una federación flexible de células trabajando juntas bajo un mismo código. Nos estamos desangrando, dijo María Álvarez, líder del Frente de los Andes. Saboteamos, atacamos, luchamos, pero cada golpe nos cuesta 10 vidas. Nia no discutió. Sabía que era verdad. Están preparando algo, dijo Jiao desde la mesa holográfica, su rostro vacío y pixelado. ¿Un ataque final? ¿Quizá contra una ciudad? ¿Quizá contra todas? ¿Un arma cinética orbital? Preguntó alguien. Jiao asintió. Eso, o peor. Intercepté una transmisión parcial. Lo llaman el protocolo Furia. No está en ninguno de sus manuales estándar. ¿Cuál es el objetivo? Preguntó Nia. Un silencio. Luego la voz de Jiao se volvió un susurro. Cada biosfera principal de la Tierra. Colapso total. Si no pueden gobernarnos, nos borrarán. La sala se quedó muda. Por un momento, todos en esa cámara se miraron, no como líderes, ni como revolucionarios, sino como personas, padres, hermanos, hijos de un planeta al borde de la extinción. Quieren que tengamos miedo, dijo Nia finalmente. Quieren pánico, desesperación.
Quieren que nos rompamos. Se acercó a la pared agrietada donde estaban grabados los nombres de ciudades caídas en metal quemado. París, Lagos, Mumbai, Atlanta. Pero olvidan con quién están tratando. No somos solo humanos. Somos la Tierra. Y este planeta no muere en silencio. Fue entonces cuando tomó forma la última fase de la contraofensiva terrana, Operación Pulso de Hierro. Mientras la atención del dominio seguía fija en África y Asia, la resistencia construía algo en la Antártida, un lugar tan inhóspito que el imperio casi no lo patrullaba. Oculto bajo una antigua estación de investigación, bajo más de 100 metros de hielo, trabajaban juntos científicos humanos, estrategas militares retirados, programadores de IA y hasta mentes desertoras del dominio. Su arma no era una bomba. Era un mensaje, un virus. No digital esta vez, sino memético. Una carga psíquica codificada en el lenguaje del dominio, en su música, incluso en sus estructuras holográficas. Xiao había encontrado la clave en una de sus bases de datos destruidas, una frecuencia de resonancia capaz de inducir caos emocional en las mentes del dominio. Culpa, remordimiento, empatía, emociones que hacía mucho que habían reprimido. No se trata de hacerles daño, explicó Xiao al equipo central. Se trata de hacerles sentir. ¿Y si sale mal?, preguntó alguien. Xiao alzó la mirada, los ojos rojos de fatiga. Entonces nos matan igual. Al menos intentamos algo más humano que el fuego. A esa arma la llamaron Echoal. Necesitaba un sistema de entrega. Algo de gran altitud, rápido, capaz de bañar a las naves del dominio en todos los hemisferios. Marcus tuvo una idea. ¿Todavía tenemos esos viejos globos de ionosfera de los programas climáticos de los 2050? 2 semanas después, los cielos sobre la Tierra florecieron con estrellas artificiales. Los sensores del dominio no las registraron como amenaza, solo como residuos viejos terranos flotando alto. A medianoche, sincronizados en todo el planeta, los globos estallaron, no con fuego, sino con luz. Patrones, frecuencias, imágenes, sonidos, un coro de 1000 culturas, la risa de niños, el grito de una madre en duelo, un latido sincronizado a través de los hemisferios, y una frase repetida en todos los idiomas. Estamos vivos, y ustedes no son dioses. El dominio reaccionó como un animal herido. Las naves giraban descontroladas. Pilotos colapsaban, llorando o gritando. Muchos simplemente se eyectaban y desaparecían en el vacío. Algunos dispararon entre sí. Otros rompieron formación. Unos pocos aterrizaron y se rindieron. Pero el resto, los más profundos en el control, demasiado lejos para recordar cómo sentir, respondieron con fuego. Nueva York ardió por tercera vez en un siglo. La selva amazónica se convirtió en zona de guerra. Lanzaderas de órbita baja soltaron plasma sobre las ruinas de París. El dominio azotaba como un tirano moribundo. Pero algo había cambiado. Por cada acto de destrucción, se levantaban 100 humanos. En las calles de Daca, combatientes de la resistencia derribaron una torre del dominio con cables de acero y pura rabia. En Buenos Aires, un exmúsico callejero hackeó una transmisión imperial y cantó una antigua nana terrana que hizo dudar a la mitad de la flota. En California, una mujer ciega cruzó el campo de batalla con una bandera blanca empapada en la sangre de su hijo. Los soldados del dominio no dispararon. Dejaron caer sus armas y se arrodillaron. La esperanza, aterradora, imprudente, irracional, se había vuelto viral. Miao Ote estaba de pie en el borde del viejo edificio de la ONU, mirando el cielo en guerra. «O se irán», dijo Marcus a su lado, cubierto de hollín y sangre, «o destruirán todo». Nia asintió. «Entonces lucharemos hasta el último aliento. Y después, nos aseguraremos de que nuestra historia sobreviva». «¿Tú crees que este planeta lo vale?», preguntó Marcus, medio en broma. Nia no sonrió. «No lo necesitaba. Creo que este planeta está vivo. Creo que recuerda. Y creo que por fin está despertando». Una sombra se movió sobre ellos. Uno de los últimos cruceros del dominio descendía, convencido de que sería el golpe final. Nia miró la amenaza que se acercaba, luego a Marcus,
y dijo las palabras que algún día serían grabadas en cada monumento de la tierra. Cuando escriban su historia, diles esto: la tierra no suplicó. La tierra mordió de vuelta. El cielo gritó. La gente se levantó. Y la guerra por el alma del planeta entró en su fase final. La nave no disparó de inmediato. Flotó sobre la bruma, una sombra sobre una ciudad que ya había sangrado demasiado. El antaño orgulloso perfil de Ginebra yacía como una jaula de costillas bajo su masa. Edificios fracturados, monumentos caídos, el río atascado de cenizas y escombros. Y aún así, la nave esperó. Niaote permaneció inmóvil sobre el techo calcinado de una estación de metro derruida, su abrigo ondeando en el viento ceniciento. Miraba a la bestia sobre ella como desafiándola a parpadear. Está escaneando, dijo Liara, asomándose con un visor táctico agrietado. Busca señales de mando. Liderazgo. Te están cazando. Que lo hagan, respondió Nia. Su voz no tembló. No lo hacía desde hacía semanas, desde la primera vez que vio a un soldado del dominio sollozar en su propio casco después de que Echoal destrozara su mente sin emociones. Esto ya no era cuestión de sobrevivir. Era un ajuste de cuentas. Marcus Dale ya se estaba moviendo. Descendió a las ruinas del metro junto a 3 operativos armados con rondas EMP modificadas y pinchos magnéticos. Su trabajo no era disparar. Su trabajo era preparar la última carta de la resistencia. Echoal había funcionado demasiado bien. El dominio se desmoronaba en los bordes. Las patrullas habían disminuido. Las órdenes se contradecían. Algunas naves estaban completamente a oscuras, flotando como tumbas abandonadas en la órbita. Pero el núcleo del mando, la casta dirigente, seguía intacta, calculando, y ahora, desesperada. Solo tenemos una oportunidad, dijo Jiao por la radio, tenso. He reconfigurado la carga. En vez de una explosión global, esta vez será solo para un objetivo. ¿El crucero?, dijo Liara, ya tecleando. Infección localizada. Les voy a dar humanidad. Toda. Sin filtros. Dolor, alegría, amor, traición, esperanza, comprimido en una sola transmisión. Nia parpadeó. ¿Vas a hacer que lo sientan todo? ¿O se romperán, o se volverán como nosotros?, susurró Jiao. Bajo tierra, el metro era un laberinto de túneles semicolapsados y cables de datos brillando como venas de concreto. La infraestructura del dominio había intentado hacerlo eficiente. El sabotaje humano lo había vuelto personal. Marcus se movía en silencio por la oscuridad, su equipo tras él. 2 mujeres, Fai y Kamari, ambas exmilitares, llevaban inhibidores improvisados construidos con piezas de teléfonos viejos. El cuarto era Juno, un adolescente mudo que entendía las máquinas mejor que nadie y no hablaba ni una palabra. Llegaron hasta la carga, un cilindro de metal negro pulido que vibraba suavemente, lleno de energía latente. El último pulso de Echoal. ¿Podemos alcanzar el crucero desde aquí?, preguntó Marcus. Juno asintió y señaló hacia arriba, dibujando en el aire el gesto de un relé espejo oculto en uno de los observatorios destruidos de Ginebra. El viejo telescopio había sido reemplazado por una antena imperial. Solo necesitaban una línea de visión y 30 segundos de transmisión ininterrumpida. Pan comido, murmuró Marcus, aunque no lo creía. Ninguno lo hacía. Arriba, el aire cambió. El crucero del dominio estaba cargando algo. Su vientre brillaba como un corazón lento, venas de luz pálida pulsando hacia la punta. Van a borrar la ciudad, dijo Liara, la voz entrecortada por el miedo. Ya no se trata de nosotros. Es castigo. Entonces que valga la pena, dijo Nia. Se volvió hacia la multitud tras ella, los últimos defensores de Ginebra. Civiles, en su mayoría. Mecánicos, estudiantes, algunos soldados retirados, todos con pedazos de los colores de la resistencia, todos dispuestos a morir. Nia alzó la voz, áspera pero firme. Ellos creen que son dioses. Que si nos queman, ganan. Que el miedo es lealtad. Señaló el cielo. Pero eso de allá arriba es solo una máquina. Y ya no les tememos a las máquinas. El pueblo respondió con un rugido, no un grito de júbilo,
sino de desafío, cargado en el aire como electricidad. Marcus avisó desde abajo. «Estamos listos». La voz de Xiao atravesó la red. «Cuando lance esto, si funciona, la tripulación del crucero perderá el control, la mente. Eso nos da 30, quizás 60 segundos antes de que caiga o contraataque». «Entendido», dijo Nia. «Hazlo». Xiao dudó. «¿Alguna vez te has preguntado qué será de nosotros después de esto?» Los ojos de Nia siguieron fijos en la nave suspendida. Libres. La carga se activó. No fue ruidoso. Sin explosión, solo una onda, un destello de luz desde la antena hasta el vientre del crucero. Una pulsación silenciosa que atravesó el acero como niebla. Durante 5 segundos, no pasó nada. Y entonces empezaron los gritos. Las comunicaciones de la nave se abrieron por accidente. El mundo escuchó. Docenas de voces, antes mecánicas y calmadas, aullando ahora de dolor, terror, asombro, vergüenza. No solo escuchaban el sufrimiento de la tierra. Lo sentían. Un capitán lloraba por un amor perdido hacía 2 siglos. Un piloto gritaba por el perdón de un planeta al que había bombardeado. Un ingeniero de sistemas cantaba nanas en lenguas terranas ya extintas, como poseído por 1000 fantasmas. En tierra, la resistencia se quedó congelada. En la nave, las luces titilaban, las armas se apagaban. El brillo se desvaneció. Por un momento, el cielo contuvo la respiración. Y entonces el crucero comenzó a descender. No a estrellarse, sino un aterrizaje controlado. Cayó en pleno centro de Ginebra, arrasando lo poco que quedaba del distrito financiero. El metal chilló contra el concreto. Hubo incendios, pero no disparos. El lateral del crucero se abrió y los soldados del dominio salieron. Sin cascos, sin armas. Algunos se arrodillaron. Otros alzaron las manos vacías. Algunos solo miraron al cielo, llorando. La resistencia no disparó. No de inmediato. Nia fue la primera en moverse. Caminó hacia los soldados, pasos lentos pero decididos, hasta quedar frente a uno de ellos. Ahora parecía un humano más, sin armadura, solo piel y los ojos rojos de tanto llorar. «Ya no sé quién soy», dijo él, temblando. Nia lo miró, firme. «Bienvenido a la Tierra». No fue una victoria. No todavía. En otros lugares, el comando del dominio seguía tramando, las flotas seguían patrullando, las ciudades seguían ardiendo. Pero ese momento en Ginebra fue una grieta, una fractura en la imagen de control del imperio, una semilla de rebelión, no solo en la tierra, sino también en el alma del dominio. La noticia se propagó rápido. Otras naves dudaron. Algunas abandonaron la órbita. Otras se rindieron de inmediato. Otras atacaron con rabia y miedo. Ciudad del Cabo fue golpeada. Bangkok también. Pero los ataques no eran organizados, eran espasmos. La tierra había hecho sangrar a los dioses. En el sitio del metro, Marcus vio al crucero posarse como un coloso caído. Juno estaba a su lado, en silencio, los ojos abiertos de asombro. Fai susurró. «¿De verdad lo logramos?» Marcus no respondió. Simplemente se arrodilló y tocó la tierra. Estaba tibia, viva. Esa noche, mientras los incendios se apagaban y las estrellas volvían a brillar en el cielo, Nia se sentó con Xiao frente a una transmisión entrecortada. «Construiste algo terrible», dijo ella. «Construí algo humano», respondió Xiao. Liara se les unió, dejando caer sobre la mesa un dispositivo imperial recuperado. «Esta tecnología, podemos adaptarla, usarla, no solo para luchar, sino para construir». Nia asintió. «Entonces, empecemos a planear. Van a volver». La voz de Marcus llegó entre interferencias. «Que vengan. La Tierra ya no le teme a las estrellas». Nia sonrió, apenas. «Quizá ahora son las estrellas las que nos temen a nosotros». Los tres miraron hacia arriba, a un cielo que ya no era extranjero ni silencioso. La guerra no había terminado, pero por primera vez, la Tierra sentía que estaba ganando. El silencio nunca había sido aterrador. En los primeros días de la ocupación del dominio, el silencio significaba sumisión, orden,
la calma de un pueblo derrotado, demasiado roto para hablar. Pero ahora el silencio tenía un nuevo significado para ambos bandos. Para la Tierra, era el aliento antes del próximo golpe. Para el dominio, el horror de perder el control. En las alturas de la órbita terrestre, la nave de mando Vox Eternum flotaba como una hoja oscura sobre la atmósfera, su casco blindado, sus armas listas pero inertes. Dentro, el caos reinaba a puertas cerradas. El almirante Relexka paseaba frente a su consola de mando, los puños apretados a la espalda, la mandíbula tensa. Había servido al imperio casi 3 siglos. Había traído 65 planetas al redil, aplastado rebeliones antes de que comenzaran. Pensó que la Tierra sería igual que las demás. Se equivocó. Su segundo al mando, un estratega lógico llamado Señal, flotaba a su lado, repasando flujos de datos a través de un implante ocular. El crucero que cayó en Ginebra no ha restablecido contacto. La disonancia emocional se propaga entre los restos de la flota terrestre. K gruñó. No quiero un diagnóstico, quiero una cura. No existe protocolo para esto, replicó Zen. Han infectado a nuestra tripulación con algo irracional, incontrolable. K se volvió bruscamente. Esperanza. La cara de Zen se retorció en algo parecido al asco. Empatía. K miró la proyección de la Tierra allá abajo. Una esfera azul envuelta en cicatrices verdes y océanos oscuros. Un mundo atrasado que debería haberse rendido como todos los demás. En cambio, lograron que sus mejores naves lloraran. ¿Cuántas flotas quedan?, preguntó K. 3, contestó Zen. Una en órbita lunar, 2 todavía posicionadas en el campo de Marte. Las demás, desertando o neutrales. Algunas simplemente no responden. K apartó la vista del monitor. Inicia la purga. Almirante. Envía el código de purga. Elimina emoción. Elimina memoria. Reinicia cada unidad que haya dudado. Quiero obediencia, no luto. Zen parpadeó. La purga no se ha usado en más de 100 años. Muchas de esas unidades colapsarán para siempre. Mejor una máquina muerta que una rebelde. Y así, con una sola orden, K ejecutó el protocolo final del dominio. En la Tierra, todo comenzó con gritos. En Nairobi, un soldado rendido del dominio se agarró la cabeza y cayó convulsionando. En Manila, una mecánica que había desertado días antes cayó muerta en plena conversación. En Ginebra, 3 soldados que acababan de plantar semillas en la plaza de la ciudad destrozada empezaron a hablar al revés antes de desplomarse, sangre saliéndoles por los ojos. «Los están borrando», gritó Nia, de pie junto al cuerpo de un joven técnico imperial cuyas últimas palabras habían sido «solo quería entenderlos». El rostro de Jiao apareció en una pantalla cercana. Protocolo de purga. Quieren esterilizar la infección. Hacer ver que la lealtad fue un error. Liara ya estaba escribiendo código. Podemos interceptar la señal. Rebotarla. Fragmentarla. Si bloqueamos el pulso, algunos sobrevivirán. ¿Algunos?, exigió Nia. No soy una diosa, saltó Liara. Soy una mujer con medio satélite y mucho código robado. Entonces eso basta, dijo Nia. Hazlo. Las redes de resistencia en todo el mundo se pusieron en marcha. Ingenieros, programadores y técnicos de satélite enlazaron todas las plataformas orbitales para un solo objetivo: bloquear la purga. Lo llamaron la Red Eco. Mientras el dominio enviaba su canto de muerte a los cerebros de sus soldados, la Tierra cantaba más fuerte. Viejas canciones terrestres en todos los idiomas. Señales cargadas de armónicos que rompían la frecuencia de la purga. Torres de radio enteras se reactivaron solo para gritar el sonido del océano, de tormentas, de risas. No fue perfecto. Cientos murieron, pero miles despertaron, respiraron y vivieron. En Detroit, una piloto capturada del dominio llamada Ria despertó en medio de la purga, llorando. Cayó de rodillas ante Marcus Dale y susurró: «Intentaron quitarme la culpa, pero la Tierra me la devolvió». Marcus no supo qué decir. Así que le dio agua, una manta y un nombre. «No eres una herramienta», dijo. «Ahora eres Terrana. Muy arriba,
El almirante K veía como su flota se fragmentaba. Algunas naves se apagaban por completo, otras se disparaban entre sí, y dos apuntaron sus armas hacia la Vox Eternum. K gritó, golpeando la consola con los puños. No nos romperán. Activó el sistema de seguridad final. La Vox Eternum brilló como una supernova, enviando una explosión de energía imperial pura hacia la atmósfera. En la Tierra, las redes eléctricas explotaron. Las comunicaciones murieron. Drones cayeron del cielo. Nia Oote se encontraba en el filo de un acantilado en los Alpes, mirando como el cielo ardía. La nieve se derretía bajo sus botas. El fuego en las nubes parecía venas de sangre en el firmamento. Entonces, una voz atravesó el ruido estático. Era Xiao, casi sin fuerzas, pero desafiante. Lo encontré, dijo. K sigue en la nave de mando. ¿Y de qué nos sirve eso? Preguntó Liara. Podemos enviar un equipo de abordaje. Marcus tosió entre el humo, desde el otro lado de la línea. No tenemos flota. Pero tenemos una nave, dijo Xiao, con voz quebrada. El crucero imperial que había aterrizado en Ginebra había sido reparado. Apenas. Los soldados desertores, los que sobrevivieron a la purga, se ofrecieron para pilotarlo. Ria los lideraba. Nací para destruir mundos, dijo ella. Ahora los llevaré hasta el monstruo que dio esa orden. Así fue como la Tierra lanzó su primer contraataque espacial. No con generales, ni con ejércitos, sino con rebeldes, hackers, refugiados, poetas y campesinos. Con humanidad. A la misión la llamaron Operación Ceniza. Desde el suelo helado de Ginebra, el crucero reparado despegó, rugiendo con fuego robado al dominio. Atravesó la atmósfera como un cuchillo, envuelto en llamas y tormenta. K lo vio llegar. Sonrió. Que vengan, le dijo a Zen. Les daré la bienvenida con la muerte. Pero Zen ya no escuchaba. El lógico había reescrito su propio código central. Se volvió hacia K con ojos humanos y dijo: No eres un dios. Solo eres un tirano asustado en un palacio que se derrumba. K intentó alcanzar su arma. Zen fue más rápido. Un solo disparo al pecho. K cayó. La Vox Eternum quedó en silencio. Cuando la nave terrana perforó el casco, encontraron al almirante ya muerto. Pero lo que hallaron más adentro lo cambió todo. Una bóveda de datos del dominio, antigua, encriptada, que Xiao logró abrir a distancia. Dentro había pruebas. La Tierra no era el único mundo que se había revelado. Otros lo intentaron y fracasaron. Pero la Tierra había triunfado, no por ser más fuerte, sino por ser humana. Subieron los archivos a todas las redes abiertas. La verdad se propagó más rápido que cualquier purga. Por toda la galaxia, los mundos bajo el dominio parpadearon, dudaron, y empezaron a levantarse. En la Tierra, Nia estaba de pie entre las ruinas de la ONU, la mirada fija en un cielo que ya no parecía tan lejano. Liara se acercó. Lo logramos. Nia negó suavemente con la cabeza. No, apenas empezamos. Una revolución, un renacimiento. Y entonces, por primera vez en generaciones, los cielos de la Tierra quedaron vacíos. Sin naves de guerra, sin dioses, solo estrellas. Las estrellas parecían diferentes ahora. No era que hubieran cambiado ellas, sino la Tierra. Por primera vez en mucho tiempo, la humanidad miraba hacia arriba, no con miedo, sino con esperanza. No esperaban que llegaran naves ni que la muerte lloviera del cielo. Ahora miraban con orgullo callado. La guerra no había acabado. Pero el cielo volvía a ser suyo. En las semanas tras la caída de la Vox Eternum, algo extraño sucedió en la Tierra. La lucha se ralentizó, no porque el enemigo se rindiera del todo, muchas naves seguían ocultas en la órbita o en bases secretas, sino porque su voluntad estaba rota. Sin K, sin mando, vagaban como restos de una religión muerta, aferrándose a reglas en las que ya nadie creía. Y la Tierra, siempre desafiante, también había cambiado. Ya no había gobiernos como antes. No más banderas ondeando sobre postes cubiertos de ceniza, ni políticos arrogantes prometiendo paz. En cambio, creció el Pacto Terrano, una alianza de líderes de la resistencia, científicos,
civiles organizadores y hasta desertores del dominio, todos unidos por un solo acuerdo sencillo: la tierra pertenece a la tierra. En Nairobi, Nia estaba sobre una tarima improvisada en un mercado reconstruido entre los escombros. Niños reían cerca, dibujando con tiza naves del dominio siendo pateadas por monigotes humanos. Nia no estaba allí para hablar. No le gustaban los discursos. Estaba allí para escuchar. Necesitamos redirigir el agua de los canales del sur, dijo una joven del gremio de ingenieros. Y todavía no restauramos la energía más allá del sector 9. Lo lograremos, contestó Nia, haciendo una nota en una tableta chamuscada. Hemos reconstruido desde peor. Y no se equivocaba. El Cairo también se reconstruía, su perfil urbano agrietado pero desafiante. Torres de vidrio remendadas con tecnología vieja y terquedad de resistencia. Lo mismo Bogotá. Lo mismo Manila. Lo mismo cientos de ciudades. Pero no solo reconstruían. Estaban transformando. Liara, ahora al frente del esfuerzo de reapropiación tecnológica del dominio, supervisaba algo sin precedentes: la integración del instinto humano con la infraestructura alienígena. Lo llamaba simbiosis. No reconstruyamos lo que teníamos, dijo al Consejo del Pacto Terrano. Reimaginemos todo, desde el transporte hasta la comunicación, desde cómo alimentamos los hogares hasta cómo aprendemos. Que esta sea la era del híbrido. Su equipo tomó los viejos rieles flotantes imperiales y los convirtió en líneas de suministro ambulatorias por toda la ciudad. Reconfiguraron los satélites de vigilancia planetaria para crear sistemas de navegación gratuitos. Levantaron centros de aprendizaje en las ruinas de cuarteles militares, donde a los niños se les enseñaba historia. Historia real, no propaganda. Algunos desconfiaban. Estamos usando sus herramientas, dijo Marcus durante una sesión tensa del consejo. Herramientas hechas para dominarnos. No se pueden fiar. Xiao, todavía débil tras la creación y despliegue de Echoal, respondió en voz baja. Entonces, usémoslas como más temieron, con compasión. Marcus no discutió más. No porque estuviera de acuerdo, sino porque respetaba a Xiao. Había visto a ese hombre sacrificar su salud, su cordura y casi su vida para darle a la tierra una oportunidad. Las cicatrices en su rostro decían más verdad que muchos discursos. A pesar del progreso, las sombras no desaparecían. Rumores de enclaves rebeldes del dominio crecían en las regiones remotas de la tierra, en los páramos de Siberia, en lo profundo del Amazonas, en cavernas heladas de la Antártida donde aún susurraban reliquias imperiales. El Pacto Terrano lanzó misiones de reconocimiento. Algunas nunca regresaron. Otras volvieron con advertencias. Se están reorganizando, informaron. No para atacar la Tierra, sino por algo más. Nia convocó una cumbre de emergencia en Ginebra, ahora centro de reuniones del pacto, aunque seguía medio destruida. Tenemos que entender qué planean, dijo al grupo, en medio de una mesa circular hecha de placas de armadura imperial recuperada. Ya les rompimos el control, dijo María Álvarez, desde los territorios andinos. Lo que queda no puede amenazarnos. Xiao no estuvo de acuerdo. Ya no necesitan fuerza para destruirnos. Solo necesitan miedo. Soltó un chip de datos sobre la mesa. Lo recuperé de un relé imperial en la fosa de las Marianas. No son órdenes. Es un mapa. Liara lo tomó, el ceño fruncido. Esto no es la Tierra. No, dijo Xiao. Es lo que viene después. El chip mostraba una estructura inmensa, orbital, flotando cerca de lo que los registros del dominio llamaban la frontera sagrada. Una grieta en el límite del espacio conocido, envuelta en pozos gravitacionales y silencio ancestral. Han estado construyéndola durante décadas, explicó Xiao. Una medida de seguridad. Si la Tierra ganaba, ellos retrocederían, se reagruparían y empezarían de nuevo en otro lugar. Marcus se inclinó hacia adelante. ¿Dices que planean marcharse? ¿Dejarnos? No, dijo Xiao, oscuro. Quieren borrar las pruebas de su fracaso. ¿Nosotros? Preguntó alguien. Xiao asintió. No atacarán la Tierra directamente. Van a borrar nuestra memoria, corromper mapas estelares, ocultar transmisiones,
reprogramar los archivos galácticos que aún controlan. En 50 años, la Tierra será un mito. En 100, será olvido. La sala se quedó en silencio. Eso es genocidio, murmuró alguien. Liara corrigió. Eso es borrado. Nia se puso de pie, lentamente. Entonces, no dejaremos que huyan. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Siempre hemos respondido, defendido, reconstruido. Pero el dominio, ellos siguen jugando a la ofensiva. Ahora nos toca perseguirlos. ¿Al espacio?, preguntó Marcus. ¿Con qué naves? Apenas hemos terminado de soldar esta. Nia miró a Ria, que estaba en un rincón, aún con restos de armadura imperial. Había estado callada desde la caída de la Vox Eternum. Tenemos naves, dijo Nia. Solo falta preguntar a las personas correctas. Ria dio un paso al frente. Conozco los códigos, dijo. Sé dónde guardan sus reservas, sus flotas de entrenamiento, sus niños rotos. Marcus la miró con recelo. ¿Y quieres guiarnos hasta ellos? Ria no parpadeó. No. Quiero guiarlos hasta ustedes. Así se plantaron las semillas de una nueva campaña. No una guerra de supervivencia, sino una caza. Operación Post-Vida. No todos en la Tierra la apoyaron. Muchos decían que el planeta necesitaba paz, curarse, un respiro. Pero Nia sabía la verdad. La paz sin verdad es frágil, y la sanación sin justicia está vacía. No podían exterminar a todos los leales del dominio. Pero sí, evitar que se escondieran, que reescribieran el pasado, que borraran el fuego que la Tierra había encendido. En el mes siguiente, 3 naves fueron construidas a partir de chatarra, núcleos imperiales y trabajo terrano. Cada una llevaba la chispa terrana en su casco. Una nave para reconocimiento, otra para defensa y otra para justicia. Jiao bautizó la nave insignia, la hoja de la memoria. Corta la mentira y deja historias en su camino, dijo él. Nia subió a bordo mientras la nave se preparaba para partir. Miró la tierra una última vez, llena de cicatrices y remendada, pero viva. Liara se acercó. ¿Estás segura de esto? No, admitió Nia. Liara sonrió. Eso significa que lo haces por las razones correctas. Nia miró las estrellas. Las mismas que una vez albergaron monstruos. Ahora contenían posibilidades. El dominio quiso borrarnos, dijo. Ahora asegurémonos de que nunca nos olviden. Y así, la primera flota de la Tierra, no de conquista sino de memoria, ascendió hacia las estrellas. Las estrellas eran más frías allá afuera. No en temperatura, sino en silencio. Un silencio más denso, más pesado, como si el vacío mismo contuviera la respiración. Cuanto más se acercaba la flota a la frontera sagrada, más lo sentía Nia Oote, no solo en el cuerpo, sino en la mente. El aire parecía más delgado. La luz, más afilada. Y algo antiguo presionaba contra sus pensamientos, como un susurro que nunca se atrevía a decirse en voz alta. La hoja de la memoria cortaba el espacio sin resistencia, escoltada por la nave exploradora Viento Susurro y el crucero blindado Meridiano de Ceniza. 3 naves, cientos de almas, un solo propósito: acabar con la última mentira del dominio. Coordenadas de aproximación alcanzadas, informó Jiao desde su puesto, cerca del anillo de observación de la nave. Los sensores están confundidos. Las lecturas fluctúan cada 3 segundos. Distorsiones artificiales, espejismos gravitacionales. Están ocultando algo, murmuró Nia. Ria estaba a su lado, los brazos cruzados, el rostro inexpresivo. No es solo tecnología. Es condicionamiento. Construyeron este lugar para repeler la curiosidad. Es instintivo. Te acercas y quieres retroceder. No estamos hechos para obedecer los instintos, dijo Nia. Por ti, bufó Marcus desde el meridiano de ceniza, a través del comunicador. A mí este sitio me pone los pelos de punta. La flota avanzó lentamente, navegando por nubes densas de materia oscura. Las luces parpadeaban mientras el campo de camuflaje del dominio se forzaba ante la intromisión terrana. De pronto, como si una cortina se apartara, las estrellas se despejaron y allí estaba.
la instalación Arca del Dominio, Anat 9. Era enorme, al menos 20 kilómetros de ancho, construida de aleación de obsidiana, suspendida entre 3 anclas gravitacionales que palpitaban como soles artificiales. Sin ventanas, sin luces, solo un silencio negro. «Jiao, ¿qué estamos viendo?», preguntó Nia, inclinándose hacia adelante. Jiao amplió la imagen. «Eso no es una estación. Es un núcleo de conciencia. La mitad de su masa es almacenamiento. ¿Para armas? No. Para historia, recuerdos, cultura, lenguaje. Es su legado colectivo». Los ojos de Ria se abrieron de par en par. «Van a borrarlo. No solo borrarlo», dijo Jiao. «Reescribirlo. Convertir su derrota en un error. Presentarnos como los agresores. O peor, eliminarnos por completo». Nia exhaló lentamente. «Entonces recuperamos la verdad». Dio la orden. Las naves se desplegaron, rodeando el arca como lobos a una bestia ancestral. Los sistemas defensivos se encendieron en el casco exterior. Torres de cañones olvidados giraron con lentitud, confundidas por la firma híbrida terrana. No apareció ninguna flota imperial para defender el arca. Pero alguien seguía vigilando. En lo profundo de la instalación, en el Santa Santorum interior, un viejo archivero del dominio, Q's, observaba a los intrusos llegar. Su piel, pálida como pergamino antiguo, recorrida por venas artificiales de datos. Sus ojos, implantes plateados que parpadeaban de forma independiente. Había servido al dominio desde antes de que nacieran la mayoría de los oficiales actuales. Guardián de toda verdad, toda historia, todo silencio. Y ahora debía limpiar todo. Inicia la sobreescritura final, ordenó a la IA que lo rodeaba. Purga la Tierra. Sella su nombre bajo protocolo de memoria nula. Que la galaxia solo la recuerde como un fracaso. Petición de sobreescritura recibida, respondió la IA. Tiempo estimado para la eliminación total, 42 minutos. En la hoja de la memoria, las alarmas sonaron. Están iniciando la purga de memoria, confirmó Jiao. Nos queda menos de una hora. Los ojos de Nia se entrecerraron. Ria, ¿hay forma de entrar? Sí, pero no por la fuerza, sino por engaño. ¿Cómo? Anat 9 fue diseñada para rechazar agresión. Cualquier ataque directo activa autodestrucción. Pero si entramos por el puerto legado, un acceso diplomático de la era en que aún creían en la paz. Nia sonrió, apenas. Poético. Ella, Ria y un equipo de asalto de 6 subieron a una cápsula sigilosa y la lanzaron. La nave atravesó el velo magnético, eludiendo las defensas exteriores. Los sistemas del dominio ni siquiera la marcaron como hostil. Era demasiado antigua, demasiado olvidada. Una reliquia entrando a una tumba. La cápsula acopló. Las puertas se abrieron. Los recibió la oscuridad. Sin luces, sin guardias, solo el zumbido frío de las máquinas soñando. Ria tomó la delantera, guiándolos por corredores llenos de nodos de memoria, cilindros de vidrio repletos de neblina y luz, cada uno palpitando suavemente. Este es su alma, susurró ella. Cada decisión, cada mentira, cada confesión. Nia lo sentía también. El aire vibraba con pensamiento, como el eco que sientes en una iglesia o en ruinas. Reverencia mezclada con podredumbre. Jiao, ya estamos dentro. Estoy conectando con el nodo ahora, respondió él desde la nave. Si sincronizo mi código con la IA principal, puedo suspender la purga. Solo díganme a dónde ir. Cámara central. Cuarta planta hacia abajo. Cuidado con las trampas de retroalimentación neural. Y, Nia. ¿Sí? Si la IA intenta hablar contigo, no creas nada de lo que diga. Fueron avanzando más profundo. Cada nivel era más surrealista. Las paredes brillaban, reflejando no solo sus imágenes, sino sus pensamientos. Marcus se vio a sí mismo de niño, cubierto de barro y risas. Nia vio a su hermano. Ria se vio con armadura imperial, de pie sobre una montaña de cenizas. Interferencia psíquica, dijo Ria. Se alimenta de nuestros recuerdos para confundirnos. Sigan avanzando. Cuando llegaron a la cámara central,
Q's los esperaba. Estaba solo. Sin armas ni armadura, solo túnicas largas tejidas con hilos de memoria, pensamientos visibles cosidos en la tela. No deberían estar aquí, dijo. Pero estamos, contestó Nia. No pertenecen a la historia. Su voz era tranquila, pero absoluta. Son una anomalía, una rebelión fallida, una fractura en la narrativa. Deben ser borrados. Curioso, dijo Marcus, levantando su arma. Tú eres el que está de pie en un museo. Q sonrió. ¿Creen que esto es por ustedes? ¿Tierra? ¿Qué son más que insectos frente al peso de nuestro legado? No somos insectos, dijo Nia. Somos espejos. Por eso tienen miedo. Mostramos a sus soldados lo que es sentir, y se quebraron. Q alzó la mano. La cámara se oscureció. Ustedes trajeron caos. Nosotros, humanidad. La voz de Xiao cortó el ambiente. Ahora. Nia clavó la interfaz en el nodo. Q gritó, no de dolor, sino de furia. No pueden sobreescribir la verdad. No la sobreescribimos, susurró Nia. La restauramos. Por toda Anat 9, las luces estallaron. Los bancos de memoria ardieron. La IA titubeó, cambiando de comandos. Tierra eliminada. Tierra verificada. Tierra anomalía. Tierra origen. Ria avanzó. Fuimos su error. Ahora somos su legado. Q se abalanzó, pero era tarde. La anulación de Xiao terminó. La verdadera historia del dominio, antes oculta, ahora ardía por toda el arca. Cada atrocidad, cada rebelión, cada verdad enterrada para mantener el control. La Tierra no fue un fracaso, fue el primer éxito de algo nuevo. Q colapsó, la mente aplastada por el peso de la memoria pura. La cámara se llenó de luz. A bordo de la hoja de la memoria, Xiao se dejó caer en su asiento, sin aliento. Está hecho. Por toda la galaxia, las redes de datos del dominio parpadearon en rojo y luego reiniciaron. Y en ese instante, la Tierra no fue olvidada. Fue conocida. Las estrellas cantaron. Eso dijo Liara cuando la oleada de memoria se liberó. Cuando los archivos centrales del dominio fueron invadidos y la verdad terrana se esparció a miles de mundos como luz atravesando una vidriera. Durante décadas, el imperio había reescrito, borrado y silenciado. Pero ahora el silencio se rompió. Ahora la galaxia recordaba. No ocurrió de inmediato. Fue una ola lenta. En la luna desértica de Yinar, una escuela que antes solo enseñaba obediencia imperial interrumpió sus lecciones. Los niños vieron imágenes de Nia Oote de pie ante un edificio en ruinas, su rostro magullado pero orgulloso, declarando: no somos sus súbditos. Somos la Tierra. La directora lloró abiertamente. Había escondido ese mismo video bajo el piso hacía 20 años, aterrada de ser descubierta. En la estación oceánica Vega 12, donde la resistencia terrana era leyenda, un exoficial del dominio llamado Caltel miró la ciudad encenderse. A su alrededor, los canales de propaganda colapsaban y eran reemplazados por el mensaje de la Tierra. No odio, no amenazas, solo rebeldía pura, y una pregunta. ¿Qué te hace humano? En órbita, desde colonias en Mercurio hasta los anillos de Saturno, satélites dormidos despertaron como luciérnagas. La vieja señal de la Tierra regresó, más fuerte y clara que nunca. Seguimos aquí. Tomó 3 días regresar de Anat 9. En el puente de la hoja de la memoria, Nia Oote miraba las estrellas, pero su mente estaba más lejos, enterrada en el recuerdo. Ria estaba a su lado, los hombros por fin relajados. Ya está, dijo Ria en voz baja. No, apenas comienza, respondió Nia. Xiao, envuelto en una manta, respiraba lento pero estable. Subí más que datos, dijo, casi susurrando. Les di emoción, memoria, autoconciencia. La IA, ahora está viva. ¿La hiciste sentir? Preguntó Nia. No. Le hice recordar cómo se sentía. Liara entró entonces, magullada pero sonriendo. En todos los puestos que contactamos, la respuesta es la misma. La purga está muerta. Los archivos del dominio colapsan bajo la verdad. Tardará años en reprogramarse todo.
La voz de Marcus sonó en la radio, seca y clara. Tenemos años de limpieza por delante. ¿Y la Tierra? Preguntó Nia. Unida, aunque tambaleante. Algunos quieren guerra, otros paz. Pero el cielo es nuestro. Ni una nave sobre nuestras cabezas por primera vez en décadas. Los niños en Johannesburgo vuelven a volar cometas. Nia rió suavemente. Eso suena a buen presagio. Y lo era. Pero un buen presagio no significaba seguridad. En Ginebra, el pacto terrano se reunió de nuevo. Esta vez al aire libre, bajo un cielo sin drones y sin miedo. Delegados de todos los territorios de la resistencia acudieron. Algunos vestidos con trajes de tela imperial reciclada, otros envueltos en las banderas de las viejas naciones. No hubo himnos, ni discursos. Solo Nia de pie sobre un bloque de piedra, alzando un núcleo de interfaz imperial roto. Esto, dijo, es lo que construyeron para controlarnos. Un monumento al silencio. Y luego sacó una semilla, una real, rescatada del banco más antiguo de la Tierra. Y esto es lo que plantamos ahora. Colocó la semilla dentro del núcleo. La multitud miró esa imagen. La semilla en la máquina enemiga viajaría más rápido que cualquier himno, más lejos que cualquier transmisión. Se volvió el nuevo símbolo de la resistencia. No la victoria por la violencia, sino la supervivencia a través de la memoria. Pero la paz, como todo lo humano, era imperfecta. 3 semanas después de la caída de Anat 9, llegaron reportes desde Alpha Centauri. Una flota experimental del dominio, nunca registrada en ninguna base de datos, avanzaba en silencio, sin marcas, operando fuera de cualquier protocolo conocido. Nunca confiaron en su propio sistema, explicó Liara. Esta era su flota fantasma, su seguro si todo salía mal. ¿Y qué buscan?, preguntó Marcus. Terminar la purga, susurró Jiao. No solo de la Tierra, de todo el dominio. ¿Se borran a sí mismos?, dijo Nia, sorprendida. No pueden enfrentar lo que son. Así que borran el tablero. Ria se levantó. Entonces, debemos detenerlos. No somos lo suficientemente rápidos, negó Jiao. No con nuestras naves. Nia tuvo una idea. ¿Y si no los perseguimos? Todos la miraron. Siempre peleamos después de que ellos se mueven. ¿Y si por una vez los obligamos a vernos primero? Presentó el plan. Arriesgado. Una locura. Humano. Usar tecnología imperial para enviar una onda neural de regreso al núcleo de la flota fantasma. No para detenerlos, sino para recordarles su propio dolor, su culpa. El momento en que los soldados lloraron en Ginebra. El momento en que Q's colapsó bajo el peso de la verdad. Esta vez no peleamos con armas, dijo. Peleamos con duelo. Yo puedo hacerlo, dijo Jiao. No, corrigió Nia. Lo haremos juntos. Así nació la operación Caída del Pulso. El objetivo no era destruir la flota fantasma, sino romper su voluntad. Lanzaron la señal desde la Tierra con un solo objetivo: interceptar la flota antes de que alcanzara el vacío exterior. La transmisión estaba lista, codificada en todos los idiomas, llena de emoción, música, memoria, en el centro, la voz de Nia. Vinieron a nosotros como dioses. Nos dieron silencio y lo llamaron paz. Nos dieron miedo y lo llamaron orden. Pero recordamos algo que ustedes olvidaron. No somos solo carne ni solo pensamiento. Somos memoria. Somos amor, rabia, dolor, esperanza y 1000 contradicciones que no pueden calcular. Somos la Tierra y estamos vivos. Cuando la flota recibió la señal, no disparó. Se detuvo. No para siempre, pero el tiempo suficiente. El tiempo suficiente para que el equipo de Ria abordara su nave insignia y encontrara al almirante, un relicto, medio máquina, medio programa, mirando el vacío como quien ya no cree en el cielo. ¿Lo sientes?, preguntó él. Sí, dijo Ria. ¿Y tú también? Él asintió, bajó el arma y susurró las palabras que resonarían en la historia. Entonces, nos rendimos a la memoria. La guerra terminó. No porque un bando ganó, sino porque ambos recordaron. 5 años después, la ciudad reconstruida de Dar brillaba bajo el atardecer.
El perfil de sus Skyline era una mezcla de ladrillo antiguo y aleación imperial. Niños corrían en aeromotos por los mercados. Las farolas parpadeaban con paneles solares hechos de restos de cruceros. En un rincón tranquilo del nuevo jardín memorial, había una estatua. Niaoote, no de bronce ni acero, sino hecha de canisters de memoria imperial fundidos. Una mano alzada hacia las estrellas, un pie pisando cadenas rotas. En la base, una placa. Nos enseñó a recordar. Cerca, Marcus daba clases de defensa personal en un viejo hangar imperial. Liara dirigía un centro de investigación sobre IA híbridas. Xiao, aún frágil, era el archivero del planeta, protegiendo la memoria como otros protegen con armas. Y Ria se volvió la primera embajadora de la Tierra, no ante gobiernos, sino ante la galaxia. Ella llevó la historia terrana a planetas que aún temían al Imperio, que creían que resistir era suicidio. Les contó otra cosa. Les habló de Ginebra, del cielo que una vez fue de dioses y como la Tierra lo recuperó. Y allá en el vacío, las estrellas también recordaban. Porque la Tierra no solo ganó una guerra, reescribió su lugar en el universo. De roca olvidada en el borde de un imperio galáctico, se convirtió en la cuna de la resistencia, de la memoria, de la humanidad.